Ya, pues entonces hoy día vamos a seguir con logaritmos. Entonces tenemos ese problema que pillé en el Spivak. ¿Qué más traje? Les traje ese límite. Está aquí. Traje algo con funciones hiperbólicas. Claudio, ¿Sí? ¿tú crees que en la prueba el profe evalúe función hiperbólica, seno de h, coseno de h, todo eso? Depende de cuánto hayan visto de eso. ¿Han visto más de eso en clase o son? Vimos en la última clase 20 minutos de eso y dijo que la próxima iba a pasar con técnicas de integración. Ah, ya. Entonces, si llega a aparecer algo de eso, va a ser poquito. Eh, Ahí lo dejo como ejercicio. Pucha, podría aparecer entre medio de alguna integral, porque como van a aprender métodos de integración ahora, es probable que les salga alguna función hiperbólica en alguna integral. Por eso es importante que se aprendan lo básico nomás de la función hiperbólica, como las derivadas y las posibles integrales que tengan. Ya, el de la función hiperbólica yo creo que la vamos a ver mañana mejor. Ya, veamos el primero. Entonces, fíjense lo que dice este problema. ¿Dónde dejé el lápiz? Aquí está. Entonces, tenemos una función f que satisface esta igualdad, miren. Que satisface esta igualdad de aquí. Está como media loca la tableta, ¿eh? Ahora sí. Satisface esta igualdad de aquí. Fíjense lo que hace la función f. La relación que cumple. La función f toma una x y la lleva a la integral de 0 a esa x que toma de la misma función f. O sea, la función f es como su integral. Aquí, por supuesto, asumiendo que la función f es integrable y todas esas cosas, ¿ya? Uy, Claudio, ¿sí? ¿eso incluye asumir que es derivable? Claro, y eso incluye asumir que es derivable porque prontamente vamos a derivarlo. ¿Sí? Aquí es una función f que cumple todo lo que tiene que cumplir. Ya muchas veces en estos problemas, para no poner el enunciado tan largo, uno pone una función f nomás que cumple tal cosa. Pero aquí uno asume que tiene un dominio adecuado para que esto se cumpla, eh, que es derivable, y si es derivable es continua, y si es continua es integrable, ¿cierto? Entonces aquí usted no se preocupen tanto por esas hipótesis. Aquí asumen que la función f es muy bonita. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que nos pide demostrar el problema? Que siempre que yo tengo una función f que satisfaga esta igualdad, entonces la función f en realidad era la función nula, la función idénticamente cero. O sea, la función aquí, quizá haberlo puesto mejor, esto significa que f de x es cero para cualquier x. ¿Se dan cuenta que tampoco pongo el dominio de f? Pongo para cualquier x. Para cualquier x que viva en el dominio que tenga esa función. Me da lo mismo aquí el dominio que tenga. Entonces, quizás ponerlo para cualquier x en el dominio de f. ¿Ya? Entonces, ¿alguna idea de cómo proceder acá? Por eso te preguntaba antes, porque podría derivarlo y por el teorema fundamental del cálculo me quedaría que la derivada de f de x es f de x. Por lo tanto, Exacto. es la solución, o sea, la familia de soluciones de la exponencial. Sí, muy bien. Y aquí, ojo, acuérdense, bueno, devolviéndome un poquito a lo que les comentaba, aquí basta pedirle que la función sea continua, la función f. Sí, porque si esta función que está acá adentro es continua, ¿se acuerdan que la integral era diferenciable? Eso también lo decía el teorema fundamental del cálculo. Así quizá
No había que incluirle tanto acá en el enunciado, sino que decir que f es una función continua. Pero vamos a dejarlo así tal cual, porque así de hecho está en el Spivak escrito. Entonces vamos a seguir la idea del Esteban. Vamos a derivar a ambos lados de la igualdad. Para partir con algo, ¿cierto? Entonces, por el teorema fundamental del cálculo, vamos a tener eso, lo que decía justamente el Esteban. Aplicando derivada a ambos lados, queda eso. El lado izquierdo queda f', la derivada de f, y en el lado derecho, por el teorema fundamental del cálculo, queda la función f evaluada en x multiplicada por la derivada de x, que es 1. O sea, ya f de x. Y yo les pregunto, ¿qué funciones satisfacen esta igualdad aquí? ¿Qué funciones al derivarlas me da la misma función? ¿Se acuerdan que había una que hemos trabajado harto? Los múltiplos de la exponencial. Los múltiplos de la exponencial, muy bien. Aquí alguien pudo haber puesto la exponencial simplemente, pero no, en general son los múltiplos de la exponencial. Tiene que ser c por la exponencial de x. Esto es lo que más adelante van a conocer, bueno, y yo creo que ya lo saben de física, una ecuación diferencial. ¿Ya? Y la vamos a resolver ahora, para que vean que no es tan complicado. Claudio, ¿Sí? ¿es los múltiplos de la exponencial o c por la exponencial? Porque ese c puede variar en los reales, ¿o no? Ah, sí. Cuando digo los múltiplos me refiero como a los múltiplos reales, así como c variando los reales. Ah, ya. Ya, perfecto, gracias. Sí. Bien, Bruno, porque cuando uno dice múltiplos se entiende que son enteros, no necesariamente reales. Sí. Bueno, y veamos por qué son los múltiplos reales de la exponencial. Entonces aquí divido f. Aquí vean que estoy asumiendo que la f es distinta de 0 también, ¿cierto? Tampoco está escrito en la hipótesis, pero eso uno lo asume. Entonces divido por la f y nos queda esta igualdad. Y bueno, integro ambos lados. Aquí, si ven al lado izquierdo, les va a salir el logaritmo natural de f. Entonces, integro. Fíjense que no integro sobre ningún límite de integración, sino que simplemente veo las antiderivadas, ¿no? ¿Ya? Entonces, integro en el lado izquierdo con respecto a x, integro el lado derecho con respecto a x. Fíjense que el lado derecho es la integral de 1. Entonces, ¿cuáles son las primitivas de 1? X más c, ¿cierto? Más c1 en este caso, le puse, con c1 los reales. ¿Por qué? Porque si yo derivo esta parte de acá, yo al derivar eso voy a obtener lo que está dentro de la integral. ¿Ya? Y me tengo que preocupar ahora de la integral que está al lado izquierdo. Entonces aquí, bueno, aquí está la integral, lo que les decía. Aquí tiene que ir un dx. La integral de esta cosa, fíjense que nuevamente estoy fijándome solamente en las antiderivadas o en las primitivas como los pasaron ustedes. No estoy poniendo límites de integración, estoy viendo todas las primitivas posibles, como lo hicimos acá. Aquí lo mismo, aquí fíjense que todas las primitivas posibles de f' de x partido en f de x es logaritmo de f de x más c2. ¿Por qué? Porque al derivar lo que está acá, obtengo justamente lo que está acá adentro. Acuérdense que la derivada del logaritmo, si es que alguien no lo recuerda, es 1 partido en el argumento. Entonces, por regla de la cadena se obtiene lo que les digo. Y aquí fíjense que es una constante C2 que no es la misma que está ahí arriba. ¿Ya? Con un C2 en los reales. Entonces, igualo. Y fíjense, igualo y fíjense que nos queda esta igualdad acá. Con C', fíjense ahora, con C' la diferencia de las dos constantes que tenía. Ya tiro una constante restando para el otro lado. La constante C2. Y ahí tengo una ecuación para f.
¿cierto? Tengo una ecuación para f, entonces aquí aplico exponencial, aplico la función inversa del logaritmo, o sea, aplico exponencial a ambos lados. Como es función inversa, al lado izquierdo se elimina el logaritmo, nos queda solamente f de x, y en el lado derecho nos queda, bueno, no está escrito muy bien ahí, pero queda exponencial de x más c', que es lo mismo que exponencial de x por las propiedades, ¿se acuerdan que vieron en clase? Exponencial a la c'. Y aquí fíjense, simplemente al exponencial de c' le estoy llamando c. Entonces las funciones quedan justamente como les decían los compañeros. Las funciones son aquellas que son múltiplos reales de la exponencial. Entonces cualquier función que cumpla esto de acá tiene que ser de esa forma. En principio tiene que ser de esa forma. Vamos a ver que en realidad tiene que ser la función 0. ¿Ya? Pero en principio es así. Entonces aquí el tema es que nosotros podemos determinar esta constante c. Nosotros podemos saber cuánto vale esa constante c. ¿A alguien se le ocurre cómo? Porque fíjense que no me dan datos iniciales, no me dan que la f en cierto punto vale tal cosa, como para poder despejar esa c de ahí. Pero si tomo el x igual a 0, me queda la integral de 0 a 0, ¿no? Exactamente. Muy bien. Entonces fíjense en eso. Si yo hago f de 0, entonces acá la integral me queda de 0 a 0. De la f, da lo mismo lo que sea f, pero me queda de 0 a 0. Entonces, es 0. Acuérdense, cuando integro de un número al mismo número, la integral vale 0, porque estoy integrando un área con eh, un ancho nulo, ¿cierto? Entonces, f de 0, sabemos que es 0. Y entonces con eso es fácil determinar cuánto vale c. Entonces, fíjense, 0 es igual a f de 0, eso fue lo que recién vimos. Pero f de 0, nosotros sabemos que es c por e a la 0. Acuérdense que así es la f. Entonces queda así. Y e a la 0, acuérdense que es 1. Porque el logaritmo de 1 es 0. Entonces f de 0 es c, pero f de 0 yo sabía que era 0. Entonces c es 0. Entonces esta constante de aquí realmente vale 0. Entonces la función tiene que ser, como les decía, pero la c la cambio por 0, entonces me queda 0. Y ahí llegamos a que la f tiene que ser nula. Una duda, Claudio. ¿Sí? Que sea 0 y su derivada sea 0 en todo momento quiere decir que es una constante, ¿no? ¿Cierto? Una línea. Exactamente. Sí. Sí. Aquí la f es una... La f en todo momento vale 0, ¿cierto? Entonces está en todo momento sobre el eje x, es así horizontal. Entonces una constante, pues la derivada también tiene que valer 0. Claudio, ¿Sí? me perdí un poco en un paso que hiciste un poco más abajo. Aquí, Ahí donde aplicaste, donde exponencial. dice, note que la integral de... Ah, ya, acá. En ese me perdí un poco. Ah, ya. Aquí lo que hicimos es, bueno, encontrar una función que al derivarla me dé lo que esté acá adentro. Entonces, la función tiene que ser así porque fíjate que si nosotros derivamos esto acá, más C2, y nosotros derivamos, entonces por la regla de la suma, el C2 desaparece porque es una constante, ¿cierto? Pero habría que derivar el logaritmo. Vamos a escribirlo todo mejor. Así, más C2'. C2' es 0 porque es una constante. La derivada de una constante siempre es 0. Pero aquí la derivada del logaritmo
es con regla la cadena, porque hay dos funciones. Está el logaritmo, que es más externo, y está la f de x, que es más interna. Entonces hay dos funciones que están en composición. Entonces hay que aplicar la regla a la cadena. ¿Y qué es lo que nos dice la regla a la cadena? Derive la función que está más afuera, que en este caso es el logaritmo, y evalúela en la que está dentro. Pues acuérdate que aquí la derivada del logaritmo es 1 partido en el argumento. Entonces, al evaluar la derivada en f de x, que es la función interna, queda 1 partido en f de x. Por, que es lo que nos dice la regla de la cadena, multiplique también por la derivada de la función interna, f'. Bueno, más 0 es 0. Entonces aquí queda f' de x sobre f de x. Y por eso esa integral que está aquí es eso que puse al otro lado, porque al derivar lo que está acá al lado derecho me da justamente lo que está dentro de la integral. Que eso es la integral, ¿cierto? Es una, cuando uno no pone los límites de integración es eso. Estoy denotando a todas las posibles primitivas de esta función que está acá. No sé si se entiende. Sí, se entendió, Claudio. Me había perdido en eso, pero gracias. Ya. Entonces, sin más dudas, por favor, me dicen nomás. Para que vamos a pasar al siguiente. Aquí les traje un ejercicio entretenido que siempre me ha gustado, que es el siguiente, que también ocupa logaritmos. Entonces tenemos una función f que es derivable y que está fija, ¿ya? Es una función f que en principio conocemos, ya que tenemos a mano, por eso se dice que está fija, y que es derivable. Y que satisface lo siguiente, satisface que es distinto a su derivada. O sea, f nunca se puede escribir de la forma en que habíamos visto antes, ¿se acuerdan? Así. Es siempre distinto eso para cualquier constante real. ¿Ya? En realidad esto no lo vamos a ocupar en el ejercicio, sino que lo que es importante es la parte diferencial, la ecuación diferencial que está aquí. Esto, f' es distinto a f. Entonces, fíjense lo que nos piden. Encuentre todas las funciones g tales que hagan esto. Tales que la derivada del producto es efectivamente el producto de las derivadas, que es algo que en general no se cumple, ¿cierto? Acuérdense que el producto es mucho más feo lo que da. No es como la suma que simplemente se reparte. Aquí le estoy pidiendo las funciones g que cumplan esta igualdad acá. Claudio, ¿Sí? aunque cumplan esa igualdad, igual deben cumplir el teorema de de la derivada multiplicada. Exactamente. Sí. Eso es el teorema de lo que dices tú del producto, lo cumplen todas las funciones. Pero esta en particular cumplen esta que es un poquito más bonita. ¿Ya? Pero también cumple el otro. ¿Sí? El chiste es que las dos dan el mismo resultado. Por eso el igual que está acá. ¿Ya? Entonces, acuérdense, la f la tenemos a mano. Queremos encontrar las g que hagan esto. ¿Alguna idea de cómo hacer esto? Ah, así sin cachar nada, porque como uno no lo ha hecho a mano, yo creo que primero trabajaría expandiendo por el teorema la derivada, la multiplicación de la derivada, esa cosa. Ya, bien. Entonces, partir desarrollando el lado izquierdo, ¿cierto? Porque acuérdense que esto de acá, el lado izquierdo, sigue siendo el producto de las derivadas, ¿no? Po. Eso no cambia. Entonces,
Sabemos que la derivada de un producto es eso, ¿cierto? La derivada de la primera función por la segunda sin derivar, más la primera función sin derivar por la derivada de la segunda. Entonces ahora eso lo reemplazo al lado izquierdo. ¿Ya? Y veo cómo tiene que ser g. ¿Ya? Entonces aquí queda así. Y aquí fíjense lo que voy a hacer. Voy a tratar de despejar g'. ¿Ya? Entonces aquí simplemente estoy reemplazando esto de acá ahí arriba. Claudio, ¿Sí? ¿duda es legítimo partir de las dos partes de la igualdad y no de una parte llegar a la otra y luego describir G? ¿Cómo? ¿Es legítimo partir como de las dos partes de la igualdad y jugar con las igualdades en vez de salir de una parte de la igualdad, llegar a la otra y en ese proceso describir G? Es que nosotros esto lo sabemos, esto de aquí. Esto de aquí nosotros lo estamos imponiendo como algo cierto, esta igualdad de acá. No es que nosotros queramos llegar de aquí al otro lado. Esto nosotros sabemos que es cierto. Lo que buscamos son las funciones g que cumplan la igualdad. Sabiendo que la igualdad se cumple, quiero encontrar las funciones g. Ese es como el orden lógico. Yo sé que la igualdad se cumple, es verdadera. Así que la puedo trabajar. Y a partir del trabajo que yo haga de esa igualdad, quiero encontrar las funciones g que cumplan esa igualdad. Sí. ¿Se entiende? Entonces, por eso yo estoy desarrollando la igualdad. Y por eso estoy poniendo las dos cositas. Yo entiendo la pregunta del Esteban, porque uno las igualdades las demuestra partiendo de un lado y llegando al otro. Pero acá la igualdad yo la sé cierta. Yo sé que es cierta la igualdad porque estoy imponiendo eso. Así que puedo trabajar como quiera esto. Entonces, como les dije, voy a despejar g'. Entonces, aquí hago el desarrollo algebraico. Digamos, tiro esto restando y factorizo por g'. Y fíjense lo que nos queda. Nos queda un g' y en un paréntesis nos queda f' menos f. Y ahí ocupo la hipótesis de acá. Insisto, si es que no estuviese esa hipótesis, ustedes asumen que eso pasa, ¿no? Porque no es muy importante en el problema. Yo quiero encontrar las funciones g. Eso es lo que me interesa. Ya, pero aquí igual les quise poner la hipótesis. Entonces aquí f' es distinto de f, entonces esto de aquí es distinto de 0. Eso era lo que les estaba diciendo. Así que puedo dividir por eso. Entonces divido y nos queda así, y dividiendo por g, asumiendo que la g que busco es distinta de 0, nos queda así. En cuenta yo el lado izquierdo lo sé integrar. Es muy parecido a lo que teníamos un poco más arriba, esto de acá. En vez de una f, una g. Entonces acuérdense que lo que yo quiero son las funciones g. Entonces mi objetivo es despejar g. Acá lamentablemente está con derivada. Entonces en principio no puedo despejar g, pero si integro para eliminar la derivada, sí. Entonces voy a integrar a ambos lados con respecto a x. Acá. Entonces quedaría así, ¿cierto? El lado derecho me da lo mismo lo que valga, porque la función f yo la conozco. No estoy interesado en saber cuánto vale f. Así que lo del lado derecho me da lo mismo cuánto vale. Pero el lado izquierdo es donde yo puedo despejar g. Es donde yo puedo despejar g. Al igual que antes, esa integral de ahí va a quedar así, como el logaritmo de g de x más c, con c un real. Por la misma razón que les dije, al derivar lo que está al lado derecho, les queda lo que está dentro de la integral. Entonces acá reemplazo, nos queda así. Y aquí
que hice acá. Y aquí despejo G nomás, ¿cierto? Entonces va a quedar así. Creo que en realidad esta constante, esto lo tiro para allá, tiene que ir con un menos. Ya, pero lo importante es que es un real. Aquí tiro la C hacia el otro lado y aplico exponencial, igual que antes. Y despejo la G de X. Y ahí estamos, pues fíjense que lo que nos queda aquí acompañando es una constante cualquiera, ¿no? Una exponencial elevado a algo. Entonces un C' yo le puse. Esto uno lo puede definir como un C'. Multiplicado por esa otra exponencial de integral. Y así son las funciones que busco. Así tiene que ser G. G tiene que ser una constante, un real, multiplicado por la exponencial de esa integral de ahí. Bueno, aquí hay un pequeño error. No sé si alguien nota cuál es el error que hay aquí en lo que puse, que de hecho el error parte de acá, creo. Pero se ve más rápido acá el error. ¿Qué pasa si yo evalúo no sé, en 2, por ejemplo? ¿Dónde se evalúa la función? No la puedo evaluar acá adentro porque lo que está acá adentro es una función que se está integrando con respecto a ese diferencial. No sé si se entiende el error que hay. Aquí yo en realidad tuve que haber puesto unos límites de integración en realidad. En principio dan más o menos lo mismo. Aquí, créanme que voy a integrar de 0 a x, perdón, de 1 a x y aquí de 1 a x. Aplico esa integral a ambos lados y aquí esta variable que está dentro yo no la puedo dejar como x, la tengo que cambiar a otra variable. Da lo mismo, una variable es una variable muda. Pero aquí yo le voy a poner un t para que no se confunda con la x que está acá arriba, que después más adelante va a ser las preimágenes. Entonces aquí déjenme arreglar esto. Esto lo vamos a dejar como t, esto como t y esto como t. Ya da lo mismo, sigue siendo la misma función, pero con otra variable nomás. Y aquí lo mismo. Esto t, esto t, esto t y esto t. Entonces acuérdense, estábamos acá arriba, integro de 1 a x, me faltó eso. Creo que me equivoqué porque estaba pensando en este ejercicio de acá donde integrábamos sin límites de integración. Me faltó poner eso. Entonces aquí integro de 1 a x, pero lo que está dentro, acá, lo tengo que cambiar, la letra. Porque no es la misma x que estoy poniendo ahí. Entonces todas esas que están como x tienen que ser t en realidad. Ahora se va a entender mejor. Entonces aquí, ¿sí? Como de modo que sea una constante y no una variable que se va a reemplazar cuando la evalúe. Exactamente, porque esto, la variable que está acá dentro de la integral no puede ser la misma que está acá arriba. ¿Sí? Eso no tiene sentido. Entonces esto tiene que ser otra letra nomás. ¿Ya? Es como cuando escribíamos el teorema fundamental del cálculo, ¿se acuerdan? Esto no lo escribíamos así, pues. Con x ahí arriba, aquí un 0, por ejemplo, de f de x de x. Lo que aquí uno escribía era t, ¿cierto? Y t. Vean, no puede ser x porque la x es la variable de esta función. Y acá lo mismo me pasó a mí. Entonces todas esas tienen que ser t y aquí esta tiene que ser t. Y ahora sí, al integrar, fíjense,
lo vamos a hacer acá, al integrar lo que está al lado izquierdo, este integral de aquí, por teorema fundamental del cálculo, es logaritmo de g de t entre 1 y x, ¿cierto? Aquí acuérdense que puedo poner cualquier antiderivada, cualquier primitiva. Y aquí efectivamente esto me va a quedar el logaritmo de g de x menos logaritmo de g de 1, asumiendo que la función está definida en 1. ¿Ya? Pero esto, lo que importa es que esto de aquí es una constante, así que yo lo voy a llamar c nomás. Es un número, ¿cierto? Y ahí queda lo que les digo acá. Esto de aquí. Bueno, aquí menos la constante de nuevo, pero da lo mismo. Es un real nomás. Y al otro lado me queda de 1 a x, la integral. En el otro lado no cambió nada, aquí esto sigue siendo igual. Esto t y esto t. Y ahí despejo simplemente g, ¿cierto? Aquí esto me queda g de x, que está bien la x, porque acuérdense, por el teorema fundamental del cálculo sale la x. Acá abajo, g de x igual a una constante c por la integral de 1 a x, y ahí sí que cambia la variable, ¿cierto? Aquí yo pongo algo y se pone acá arriba. Acá arriba. Y aquí esto acá adentro tiene que ser t. Sí, había sido un error muy brutal. Así que lo vamos a tener que arreglar. Pero la respuesta sigue siendo la misma, solamente que hay que cambiar esas letras que están ahí y ponerle los límites a la integral. No, don Claudio, en el paso donde evaluaste en el logaritmo, ¿en qué parte del proceso se ubica? Donde evalúen el logaritmo, acá, ¿cierto? De aquí para abajo. Por eso, no, pero ¿cómo? Me perdí porque ya tenemos la primitiva que es el logaritmo de g de t más una constante. Sí, pero en el teorema fundamental del cálculo basta tener una primitiva. Y yo estoy escogiendo esa con la constante igual 0, ¿no? O sea, esta primitiva estoy escogiendo. Y luego, ¿por qué se evalúa en 1 y g? Ah, ya sí, pues se evalúa porque la integral está desde 1 a x. Entonces el teorema fundamental del cálculo dice la primitiva evaluada arriba menos la primitiva evaluada abajo. Ah, ya te hiciste todo el paso así como en conjunto. Así como... Sí, sí, sí. Bueno, quizás podría traerlo mañana escrito bien y ahí lo vemos mejor. Con algún ejemplo extra, por ejemplo, si tenemos la función f de x, por ejemplo, no sé, igual a 2x más 1. ¿Cuánto tiene que valer la g de x? Que hace la gracia en que nos pedía el ejercicio. Y debiera ser sencillo, ¿cierto? Simplemente evaluar acá arriba. Tendría que ser una constante. Lo voy a llamar a la constante c nomás. Le puedo llamar c', da lo mismo. Por la exponencial de 1 a x, por ejemplo. De f', pero f' es 2. Dividido en f', que es 2, menos f, que es eso de ahí. De t tiene que ser, de no me equivoqué. Claudio, en este caso el t De t. se evalúa entre los límites de la integral nomás, ¿cierto? Claro, de 1 a x. Exactamente. Y esta función g es la que me hace la gracia. Igual lo que está acá arriba uno lo puede resolver mejor. Ahí les va a quedar un logaritmo. Mejor vámonos mañana, pero les va a quedar un logaritmo ahí.
¿Hay alguna duda? Tuvo... Esto voy a tener que arreglarlo sí o sí. Y creo que volver a explicarlo mañana. Volver a explicarlo mañana. No sé si han visto la demostración de... Vamos a ponerlo acá abajito. Demuestre que el logaritmo en base 10 de 2 es irracional. Siendo el logaritmo en base 2, o sea, en base 10, perdón, de 2, el logaritmo en base 10 es la función inversa de esta acá. ¿Se acuerdan que lo vieron en clase? La inversa de esto es el logaritmo en base 10 de x. Claudio, Este ejercicio está en el Spivak. yo creo que lo pasamos en el primer semestre, pero ¿cómo se muestra cálculo irracional? Veámoslo. Entonces aquí demostración. Entonces, ¿cuándo un número es irracional? Cuando no es racional. ¿Y cómo son los racionales? Los racionales son números que se escriben de la forma m partido en n, ¿cierto? Con m y n enteros. Si un número no se puede escribir de esa forma, entonces se dice que es irracional. Por ejemplo, el raíz de 2, en algún momento se demuestra que es irracional, ¿cierto? Acá vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a suponer que este número de aquí es racional. Ya lo vamos a hacer por contradicción. Entonces, el logaritmo de 10 lo vamos a asumir como racional. Entonces se va a poder escribir como m partido por n, con m y n números enteros, n distinto de 0, y son coprimos también, ¿cierto? Eso no lo voy a escribir. No tienen factores en común. No es importante en el problema, en la demostración. Entonces, hay que llegar a alguna contradicción. Lo primero que quiero que me digan es, la vamos a escribir por acá. ¿Se ve por qué este número aquí, primero que nada, es menor a 1? Ustedes vieron que esta función de acá, esta f de aquí, era creciente en clases. Eso lo demostraron en clases, de que esa función de ahí era creciente. Entonces, fíjense acá. En realidad lo que me interesa es que esta de aquí es creciente. Pero eso por cálculo 1, ¿se acuerdan? Si una función era creciente, entonces su inversa también era creciente. Entonces, fíjense lo que voy a hacer acá para demostrar esto de aquí. Yo primero voy a desarrollar esto, aunque sea lo que yo quiera demostrar, lo voy a desarrollar. Entonces voy a aplicar esta función f a ambos lados. Yo sé que la desigualdad no se va a cambiar porque la función es creciente. Así que, de hecho, estrictamente creciente, igual que esta de acá. Entonces voy a aplicar la función f a ambos lados. De modo que en el lado izquierdo se me destruya el logaritmo, ¿cierto? Me queda simplemente 2, porque es la función inversa. Y al otro lado me queda 10 elevado a 1. En cuenta, entonces llego a que 2 es menor a 10, que es algo cierto, que es algo que uno sabe. Entonces, para hacer la demostración, yo parto de acá y llego al otro lado. Es como hacer trampa, ¿ven? Entonces, para hacer la demostración formal, yo voy a partir de este hecho de aquí. Entonces, nosotros sabemos que 10 es mayor a 2, ¿cierto? Entonces, lo que voy a hacer para llegar al otro lado es aplicar a ambos lados logaritmo natural, perdón, logaritmo en base 10.
a ambos lados. Insisto, la desigualdad no se me va a destruir porque el logaritmo es creciente. Entonces, y de hecho creo que era más fácil, en realidad, de todo el borrador, el mini borrador que le hice era mucho más fácil hacer esto al tiro. Aplico logaritmo en base 10 a ambos lados, es creciente, no cambia la desigualdad, entonces esto nos queda así, ¿cierto? Y el logaritmo en base 10 de 10 tiene que ser 1, ¿cierto? Y ahí obtenemos lo que les decía. Este numerito de acá, que es con el que estamos trabajando para ver si es irracional o racional, tiene que ser menor a 1. Y ese hecho lo vamos a ocupar ahora. ¿Ya? Entonces, ese numerito de ahí es menor a 1. ¿Ya? Entonces, como este de aquí es menor a 1, ¿qué relación tiene que cumplir m y n? ¿Quién tiene que ser N mayor que M. n mayor que m, ¿cierto? Exactamente. Entonces, se tiene que n mayor a m. Tiene que ser mayor estricto, no pueden ser iguales porque es menor estricto a 1 el logaritmo que está ahí. Ya, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer acá? Voy a, al igual como lo hicimos hace un ratito, voy a aplicar función inversa del logaritmo a ambos lados. ¿Ya? De modo que me quede lo siguiente. Entonces, esto lo vamos a ocupar un ratito más. Entonces, aplico función inversa a ambos lados. Nos queda 2 igual a 10. Así, ¿cierto? Y esto, fíjense, es 2 a la n igual a 10 a la m, ¿cierto? No sé si ven la contradicción o tengo que desarrollar un poquito más. Fíjense aquí, por el teorema fundamental del álgebra, el 10 tiene su descomposición en primos, ¿cierto? 2 por 10, no, o sea, 2 por 5 nomás. Entonces esto nos queda 2n igual a 2 a la m por 5 a la m y 2 a la n menos m igual a 5 a la m. ¿Se ve la contradicción ahora? Sabiendo de que n es mayor a m. Aquí. ¿No? No, sí se ve que el 2 elevado a un número menor a ese. A ver cómo. Entonces aquí acuérdense que n es mayor a m, ¿cierto? N es mayor a m por lo que les dije, pues este numerito acá es menor a 1, por lo tanto la fracción tiene que ser con denominador mayor. Entonces, n menos m es mayor a 0. Entonces, ¿qué pasa con 2 a la n menos m? ¿Es un número par o no? Lo que está al lado izquierdo es un número par, ¿cierto? Es un número par porque es una potencia de 2 nomás, po. Es 2 elevado a un natural. Acuérdense, lo que está acá arriba es un número positivo. Por eso es importante esto de que el n sea mayor al m. Por lo tanto, 2 elevado a n menos m es un número par. Pero al lado derecho que tiene una potencia de 5, que es siempre impar. Contradicción porque tendrían algo par acá y aquí tendrían algo impar.
¿Y de dónde provino la contradicción? De asumir esto de aquí. ¿Se dan cuenta? Entonces, así se demuestran que ciertos números son irracionales, asumiendo que son racionales y desarrollando. Es buena la demostración. Entonces esto quizás ustedes podrían generalizarlo, ¿no? ¿Qué pasa si ponen aquí un... Porque aquí lo esencial fue que... A ver... Si ponen aquí un 5, por ejemplo, la demostración sigue funcionando, ¿cierto? En vez de poner un 2, ponen un 5. La demostración esta por contradicción sigue funcionando porque aquí en vez de tirar este 2 al otro lado, tiro el 5. Y me va a quedar nuevamente el impar igual al par. Claudio, ¿Sí? una duda, acá se juega, o sea, sé que la demostración fue fundamental lo de par o impar, pero acá se juega con la paridad o se juega con que sean primos. Em, Porque igual y podría acotarlo de otra forma, ¿no? claro, aquí se juega con las dos cosas. Porque otra forma de ver esto es que no sé si han visto, no sé si en álgebra les pasaron el teorema fundamental de la aritmética, de que todo entero tiene una descomposición única en primos, ¿cierto? Sí. Entonces fíjense que acá en el lado izquierdo la descomposición en primo tiene que contener al 2, ¿cierto? Del numerito este así, que tiene que ser alguna potencia de 2 más lo mismo cual sea, pero en la descomposición de ese número tiene que estar el 2, sí o sí, porque el n y el m, porque el n menos m es un número mayor a 0. Entonces aquí adentro tiene que saber aparecer el 2 en su descomposición prima. Pero estos dos números de aquí son iguales, po. Entonces el 2 tiene que aparecer en la descomposición prima de este también. Pero imposible que aparezca en la descomposición prima de ese, ¿cierto? Porque un 5 elevado a algo, la descomposición prima son puros 5 nomás. Creo que era más fácil explicarlo. Uy, no sé, ya así. Ah, claro, pues entonces si trabajara, por ejemplo, con el 5, con el 7, con el 11, podría acotarlo constantemente a otro primo y... Exactamente, sí. Aquí los primos son fundamentales porque este 10 de acá, porque aquí en principio la contradicción, cuando yo les pregunté aquí, no se ve inmediatamente, po. O sea, 2 elevado a algo puede ser 10 elevado a algo. O en principio no, es difícil saber que eso no es así. Entonces hay que seguir desarrollando y obtener puros primos. Y ahí como que se ve mejor la cosa. Y no tenemos más tiempo, por eso quise ponerle este que no está escrito aquí, pero igual lo voy a transcribir. De hecho, este se lo iba a traer mañana, este de acá. Los otros estaban muy largos como para poder hacerlos ahora. Vamos a ver mañana este límite aquí. Fíjense, este es 0, una base que está muy cerca de 0 y un exponente que está muy cerca de 0. Entonces vamos a ver cómo es esto más o menos. Todavía conviene trabajar con la definición de exponencial real, ¿no? Claro. Sí, aquí fíjate que el x a la x lo voy a escribir así.
Y aquí me acerco al cero por la derecha, no me acerco por la izquierda porque para respetar la definición, ¿se acuerdan que esto ustedes lo definieron para A mayor a cero, ¿cierto? Entonces, esa potencia A la estoy haciendo variar sobre los positivos, no, para que el logaritmo de aquí también tenga sentido. Claudio, ¿este se hace así sin definición epsilon delta? Claro, exactamente. Porque está viendo y igual podría utilizar el teorema de sándwich, ¿no? Considerando que a la x siempre es mayor que x. Eh, Y mientras encontrás una cuota inferior, todo bien. No ¿cuál, sé si existe en todo caso. cuál cota me dijiste? ¿A la X? No, e a la x es mayor a x. Eso lo demostramos en clase. ¿Cachai? Entonces ahora necesito una cuota, pero no te ha acotado superiormente a qué paja. Sí, es verdad. Esto entonces sería así, ¿cierto? Claro. Claro, tendréis que acotar por acá ahora. El problema es que la exponencial, a ver, y acá podría resultar porque cuando uno hace tender x a cero, esto lo del lado izquierdo converge a 1. Con L'Hopital uno puede hacer eso. Cuando hace el límite, cuando x tiende a cero de eso que está ahí, converge a 1. Entonces aquí habría que encontrar otra función que también converja a 1. Entonces por sándwich lo de al medio converge a 1. Que es de hecho lo que vale ese límite, mire. Vamos a borrar esto de acá. Vamos a llegar a que ese límite de aquí es 1. O sea, este número que en principio en los reales no está definido, si yo me aproximo harto al x por el 0 y a la base al 0 y el exponente a 0, se parece mucho a 1 esta cosa acá. Eso se supone que es como congruente con que cualquier número elevado a cero diera uno, ¿no? En este Claro, caso, como trabajando cerquita. es como algo así, pero el problema es que existen otros límites. Por ejemplo, límite cuando x tiende a 0 de x elevado a 1 partido en el logaritmo de 12x, creo que era. Voy a tratar de traerlo mañana. Fíjate que este de aquí, si tú aplicáis el límite, la base te queda 0 y el exponente te queda 0 también, pues, ¿no? Te queda algo muy parecido a 0. Porque el logaritmo en 0 se parece mucho a infinito, entonces 1 partido en infinito, 0. Entonces, este límite también te debería dar una aproximación de esto. Y este lamentablemente no te da 1, sino que te da e. Ah, entonces el sueño de tener la forma general de x elevado a f de x no. Claro, exactamente. Nos da el mismo límite siempre. Claudio, ¿Sí? que en el caso de que yo me acercara al cero por la izquierda, no daría uno, por eso que no se puede hacer cero elevado a cero, ¿cierto? Sí, aquí en vez de por la derecha, por la izquierda, dices tú. Claro, porque daría como algo así como indeterminado, porque me estaría acercando por los negativos y Sí, quedaría el sí, cero abajo. exactamente. Y aparte, acuérdate aquí que Sí, eso mismo lo que dices tú, sí, eso está bien. Claro, por eso que no se puede hacer cero elevado a cero, porque los límites de arriba no existen. Claro. Sí, esto aquí está indefinido en los... O sea, perdón, no es que no existan, sino que no son iguales. A eso me refiero. Sí, aparte acá la idea de tomar por la derecha es para que esté bien definido la potencia, porque están definidas potencias con base positiva nomás, po. Claro, claro, claro. Entonces es para que esto de aquí esté bien definido tal como lo han visto ustedes en clase. De modo que podamos ocupar la definición, pues esta definición de acá. En teoría más adelante podemos definirlo para los negativos, ¿no? Es que se puede hacer, pero falla como entre medio, pues. Cuando uno tiene, por ejemplo,
No sé, pues imagínate que estemos justo aquí con un medio, aquí la X elevado a un medio. No, estoy puro leseando. En los complejos creo que se hace eso, no me acuerdo. No, aquí en cálculo se define solamente para base positiva. No se extiende a bases negativas porque si ponía algo negativo acá abajo, claro, la X para ciertos valores te va a dar un sentido, ¿cierto? Por ejemplo, si yo pongo menos 3 elevado a un tercio. Uy, no sé qué pasó ahí. Esto es un real, ¿cierto? No hay problema en eso. Pero el problema es que un tercio podría llegar a ser un medio. En un límite podría pasar por ahí. Y entonces ahí la cuestión se te muere. Y ya no te queda real ya. Entonces, para bases negativas hay muchos casos en los que funciona, pero no funciona en todos. Ese es el problema. No así con base positiva y que uno está seguro que funciona siempre. No, ya. Entonces, sin extender a los complejos solo por la derecha. Claro. Sí, ¿Esto también se aplica para la serie? para las series, ¿Sí? Solo unas series positivas que se definen a partir de la exponencial. eh, creo que sí. Sí, sí, o sea, lo que me estaba acordando ahora era que los complejos efectivamente sí se hace, pues los complejos uno demuestra este límite. Z elevado a Z con Z un complejo. Bueno, esto en principio ustedes no debieran por qué saberlo, pero uno después en los complejos esto uno sí lo resuelve. Sí. ¿Qué pasó, Esteban, con el tema de la serie? Estaba distraído. Estaba pensando en ese límite. Aunque estaba pensando que entonces si tanto el límite como la exponencial se definen para los positivos, entonces la serie que se toma a partir de la exponencial también debería tener definida una base positiva, ¿no? ¿De Eh, dónde parte? es que a ver, la exponencial te refieres a esta función, ¿cierto? O en general así. Oh, hablando y está murió. Eh, la exponencial como la función exponencial, no como E, que es la exponencial de uno, ¿cachai? Esta, sí. Sí, como la función. Claro, para series también uno aquí con A positivo. Sí. Sí, porque de hecho lo que uno hace y es una buena pregunta, lo que uno hace es definir esta serie primero, la serie de esta función, ya que es una suma aquí media fea. ¿Ya? Y para definir la de acá, es simplemente ocupar el truco acá, pues, o sea, eh, ya, aquí digamos que esto aquí tiene una cierta expresión que es así, mira. Entonces, para hacer a a la x, lo que uno hace es lo siguiente. Esto es e a la x logaritmo de x, ¿cierto? Esta definición se sigue cumpliendo, por supuesto. Aquí una a, perdón, me equivoqué. Entonces, lo que uno hace para definir esta serie con a positivo, para que esto tenga sentido, para que el logaritmo tenga sentido, ocupa la misma serie de la exponencial nomás. Y en vez de escribir x, escribe lo que está ahí arriba. Entonces, aquí uno escribe x logaritmo de a elevado a i. Aquí el i, el índice de la suma, no lo puse, sobre i factorial. Y así se define la serie del a a la x, pero esto no tiene absolutamente nada que ver con lo que estamos viendo ahora, así que no se compliquen si no entienden esto de acá. Eso deberíamos verlo antes de terminar O- hasta diciembre, ¿no? sí, ojalá puedan ver esto, porque es importante. Las series es como una generalización de la suma, ¿cierto? Aquí tenemos infinitos términos, no como en la sumatoria de álgebra, que son finitos términos. Acá estos son infinitos. Y uno de estas funciones que son así bonitas como la exponencial, uno las puede escribir de esta forma.
¿Ya? Ya, pues, ya me pasé harto, así que tienen dudas con lo que vimos hoy día. Dejar de grabar.